La primera vez que Mario Sandoval Alarcón entendió lo que era el poder no lo vio en un palacio, ni en un despacho con banderas. Lo vio en algo mucho más simple y brutal. En el miedo, en el silencio que cae cuando alguien pronuncia un apellido con cuidado, como si fuera una cerilla encendida cerca de gasolina. Y lo más inquietante es que ese miedo no venía de un enemigo extranjero ni de una guerra lejana. Venía de la propia calle, de la propia tierra, de la propia gente. Años después, cuando su nombre apareciera ligado a la política más dura de Guatemala, muchos dirían que él eligió ese camino. Pero si uno retrocede hasta el origen, la pregunta cambia. ¿Y si el camino lo eligió a él? Nació el 29 de junio de 1923, en un país que parecía vivir siempre al borde de un temblor. Guatemala, un país donde la autoridad se sentía más como un golpe que como una promesa, y donde la desigualdad no era una estadística sino una escena cotidiana. La infancia de Sandoval Alarcón transcurrió en esa atmósfera. La de una sociedad rígida, con jerarquías marcadas, donde el orden se defendía con mano dura y donde la política no era un debate, sino una fuerza que podía cambiarte la vida de un día para otro. Desde joven, Mario mostró una cualidad que lo acompañaría siempre: disciplina. No era el tipo de carisma fácil, de sonrisa que conquista, era otra cosa. Una voluntad de hierro. Una manera de mirar el mundo como si fuera un tablero donde cada movimiento tiene consecuencias. En un país donde la incertidumbre era rutina, esa mentalidad podía ser un refugio o un arma. Su formación lo llevó al ámbito militar, el gran ascensor social y político de la Guatemala de mediados del siglo XX. Allí, entre uniformes, reglamentos y jerarquías, aprendió el lenguaje real del Estado. Obediencia, mando, control. Pero también aprendió algo más: que el poder no se sostiene solo con órdenes. Se sostiene con alianzas, con lealtades, con la capacidad de leer el miedo ajeno y convertirlo en obediencia. Y entonces llegó el terremoto político que marcaría a toda una generación. La Revolución de Octubre de 1944. Guatemala se sacudió. Cayó el viejo orden, y con él se abrió una etapa de reformas, esperanzas y conflictos. Para muchos, fue el inicio de una primavera democrática. Para otros, fue el comienzo de una amenaza. En ese choque de visiones, reforma contra reacción, cambio contra control, se fue moldeando el carácter político de Sandoval Alarcón. En los años siguientes, el país se polarizó con una velocidad que hoy cuesta imaginar. Las palabras comunismo y anticomunismo dejaron de ser conceptos y se volvieron etiquetas que podían salvarte o condenarte. En ese clima, Mario Sandoval Alarcón fue definiendo su lugar: el del anticomunismo militante, el del orden como prioridad absoluta. No era una postura abstracta, era una identidad, y esa identidad, en Guatemala, no era solo ideológica, era una línea de vida o muerte. El punto de quiebre llegó en 1954, cuando el gobierno de Jacobo Arbenz fue derrocado. El país cambió de rumbo con violencia y con una intervención que dejó huellas profundas. Para Sandoval Alarcón, ese episodio consolidó una idea que lo acompañaría siempre: que el Estado debía ser fuerte, que la amenaza interna era real y que la política no podía permitirse ingenuidad. En su visión, la debilidad del poder era una invitación al caos. Pero la historia no se detuvo. Lo que siguió fue una Guatemala cada vez más tensa, donde la insurgencia armada comenzó a crecer y el Estado respondió con dureza. En ese escenario, Sandoval Alarcón empezó a moverse no solo como militar, sino como figura política en construcción. Y aquí aparece el primer gran conflicto real de su vida. No era simplemente izquierda contra derecha. Era una guerra por el control del país, por el relato, por la legitimidad. Y él eligió estar en el centro del huracán. A medida que avanzaban los años 60, la política guatemalteca se volvió un campo minado. Las instituciones eran frágiles, los golpes de Estado eran una posibilidad constante, y la violencia se filtraba en la vida diaria como humedad en una pared. En ese contexto, Sandoval Alarcón fue ganando notoriedad por su postura firme, por su retórica de seguridad, por su insistencia en que el enemigo no era solo un grupo armado en la montaña, sino una infiltración ideológica que podía estar en sindicatos, universidades, barrios enteros. No era un discurso suave, era un discurso diseñado para encender alarmas.
Y funcionaba, porque el miedo ya estaba ahí. Él no lo inventó, lo canalizó. En un país donde la gente escuchaba rumores de emboscadas, secuestros, atentados, la promesa de orden podía sonar como salvación. Pero esa promesa tenía un precio. Endurecer el Estado, cerrar espacios, convertir la política en una trinchera. En 1966, Guatemala vivió un momento decisivo con la llegada de Julio César Méndez Montenegro a la presidencia, en un ambiente donde el poder civil convivía con una influencia militar enorme. Para Sandoval Alarcón, ese periodo fue una escuela de realismo político. Entender que el poder formal no siempre manda, que las decisiones se toman en capas, que la supervivencia política exige moverse con precisión. En esos años, su figura se fue asociando cada vez más con el anticomunismo organizado, con la idea de que la nación estaba en una carrera contra el tiempo, y aquí entra el elemento que lo perseguiría como una sombra: el reloj. Porque en la Guatemala de entonces, el tiempo no era un calendario, era una cuenta regresiva. Cada semana podía traer un atentado, una operación militar, una crisis. Cada elección podía ser la última antes del colapso. Sandoval Alarcón construyó su carrera con esa urgencia. Actuar antes de que el enemigo avance. Endurecer antes de que sea tarde. Controlar antes de perder el control. En ese clima, su salto definitivo hacia la política partidaria se volvió inevitable. No bastaba con influir desde el uniforme o desde círculos de poder. Había que tener una plataforma, un vehículo electoral, una estructura. Así se fue consolidando su relación con el Movimiento de Liberación Nacional, el MLN, un partido identificado con la derecha anticomunista, con una visión de seguridad nacional y con una base que veía la política como una guerra prolongada. El MLN no era un partido de matices, era un partido de líneas claras, y Sandoval Alarcón encajaba en esa lógica. Su discurso era directo, su postura era dura, su objetivo era inequívoco. Para sus seguidores, representaba firmeza en tiempos de amenaza. Para sus críticos, representaba el rostro político de una represión que se expandía. Y esa dualidad, protector para unos, peligro para otros, empezó a definir su nombre. Mientras tanto, la violencia política en Guatemala se intensificaba. La insurgencia se reorganizaba, el Estado respondía, y la población quedaba atrapada en medio. En ese escenario, la figura de Sandoval Alarcón creció no solo por lo que decía, sino por lo que simbolizaba. La idea de que el país debía ser defendido sin concesiones. Su retórica apelaba a una emoción primaria: la supervivencia. Y cuando la política se convierte en supervivencia, las reglas cambian. Pero el ascenso no fue una línea recta. En la Guatemala de esos años, cada paso hacia arriba venía con enemigos nuevos, no enemigos abstractos, sino rivales reales. Sectores que lo veían como una amenaza, opositores que lo señalaban, grupos que lo consideraban un obstáculo. La política se volvió un juego de presión constante, y en ese juego, Sandoval Alarcón aprendió a endurecerse aún más. Su vida pública empezó a estar marcada por la tensión permanente. Discursos, alianzas, estrategias, y una sensación de que cualquier error podía costar caro. En un país donde la violencia podía tocar a cualquiera, la política no era solo ambición, era riesgo, y ese riesgo se convirtió en parte de su identidad. No era un hombre que prometiera tranquilidad, era un hombre que prometía combate. Hacia finales de los años 60 y el inicio de los 70, Sandoval Alarcón ya no era solo un nombre dentro de un partido. Era una figura nacional en ascenso, un símbolo de una Guatemala que se cerraba sobre sí misma, que se armaba, que se preparaba para una confrontación larga. Su voz se escuchaba con fuerza en un país donde cada palabra podía ser interpretada como una declaración de guerra, y sin embargo, detrás de esa imagen de dureza, había una realidad que lo empujaba: la necesidad de ganar. No solo ganar elecciones, sino ganar el control del rumbo del país. Porque en su visión, perder no era alternancia democrática. Perder era abrir la puerta al enemigo. Esa convicción lo convirtió en un político de urgencia, de decisiones rápidas, de alianzas calculadas. El escenario estaba listo. La Guatemala que lo vio crecer ya no era la misma Guatemala de su infancia. Era un país fracturado, armado, polarizado. Y Mario Sandoval Alarcón estaba a punto de cruzar el umbral que separa a un actor político de un protagonista del poder. El reloj seguía corriendo.
La tensión seguía subiendo, y la pregunta que flotaba en el aire era tan simple como aterradora. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para imponer el orden que creía necesario? La noche en que Mario Sandoval Alarcón sintió que el poder ya no era una idea sino una cacería, no lo anunció un decreto ni una victoria electoral, lo anunció un detalle mínimo. El cambio de ruta, un giro de volante que no estaba en el plan, un segundo auto que aparece demasiado cerca, un semáforo que tarda demasiado en cambiar. En Guatemala, a inicios de los 70, esas señales no eran paranoia, eran un idioma, y quien lo entendía tarde no tenía segunda oportunidad. Sandoval ya era un nombre que dividía la mesa en dos. Para unos, el hombre que decía en voz alta lo que muchos temían, que el país se estaba desangrando y que el Estado debía responder sin titubeos. Para otros, el rostro político de una dureza que se confundía con castigo, pero en ambos bandos había un acuerdo silencioso. Su ascenso era real, y su presencia alteraba el equilibrio. El Movimiento de Liberación Nacional, el MLN, se había convertido en su plataforma natural. No era un partido para convencer con matices, era un partido para movilizar con certezas. Y Sandoval, con su disciplina y su retórica de seguridad nacional, encajaba como una pieza diseñada para ese tablero. En un país donde la insurgencia armada crecía, donde los secuestros y atentados eran parte del rumor cotidiano, el MLN vendía una promesa simple y peligrosa: orden a cualquier costo. La pregunta era quién pagaría ese costo. A medida que se acercaban las elecciones de 1970, Guatemala parecía un cuarto cerrado con una vela encendida. El aire se consumía, la temperatura subía, y cualquiera que moviera una silla podía provocar un incendio. Los militares seguían siendo el eje real del poder, incluso cuando el país se vestía de civil para votar. Los partidos no competían solo por votos, competían por sobrevivir, y Sandoval entendió algo que muchos políticos tardan décadas en aprender. En un sistema así, el tiempo no es un recurso, es un enemigo. Cada mes sin control era un mes en que el adversario, armado, clandestino o simplemente mejor conectado, podía adelantarse. En 1970, el general Carlos Arana Osorio llegó a la presidencia. Su gobierno quedaría marcado por una política de seguridad dura, en un contexto de guerra interna que se profundizaba. Para Sandoval, ese periodo fue una confirmación. El país se estaba moviendo hacia una lógica de confrontación total. Y en esa lógica, el MLN no quería ser un espectador, quería ser el motor. Sandoval se consolidó como uno de los referentes políticos de esa derecha anticomunista que veía la historia como una cuenta regresiva. O se imponía el control, o el Estado se deshacía. Pero el poder, en Guatemala, no se entregaba como una banda presidencial. Se disputaba como un territorio, y el territorio tenía minas. En 1974, el país entró en una elección que todavía hoy se recuerda como una de las más tensas del siglo. Del otro lado estaba la alianza opositora que impulsaba a Efraín Ríos Montt como candidato presidencial. Del lado oficialista, el general Kel Eugenio Laugerud García encabezaba la fórmula, con Mario Sandoval Alarcón como candidato a la vicepresidencia. No era una elección más. Era un plebiscito sobre el rumbo de la guerra interna, sobre el tipo de Estado que Guatemala iba a ser. La campaña no se vivía en mítines coloridos. Se vivía en miradas, en rumores, en listas que nadie admitía tener. En un país donde la política podía costarte la vida, cada acto público era una exposición, y Sandoval, que ya cargaba con enemigos ideológicos, empezó a cargar con algo peor: enemigos personales. Porque cuando un hombre se acerca al poder real, deja de ser un símbolo y se convierte en un obstáculo concreto para alguien más. Los resultados de 1974 fueron disputados y polémicos. La oposición denunció fraude. El oficialismo sostuvo su victoria. Lo cierto es que el país no salió de esa elección con una sensación de legitimidad tranquila, sino con una herida abierta. Y en medio de esa herida, Sandoval Alarcón llegó a la vicepresidencia de la República. No era el final de su ascenso. Era el inicio de su exposición total. De pronto, el hombre que había construido su figura desde la firmeza ideológica tenía que habitar el centro del Estado. Y el centro del Estado, en Guatemala, era un lugar donde las paredes escuchaban. La vicepresidencia no era solo un cargo. Era una posición desde la cual se negociaban equilibrios con militares, con empresarios,
con estructuras partidarias, con presiones internacionales, con un país que ardía en zonas rurales y se tensaba en la capital. Sandoval no llegaba a administrar una normalidad, llegaba a administrar una emergencia permanente. Y entonces el reloj se volvió literal, porque si en los años anteriores el tiempo era una metáfora, hay que actuar antes de que sea tarde. Ahora era una amenaza concreta. Había quienes querían que no llegara al día siguiente. La violencia política no era un telón de fondo. Era una posibilidad diaria. La seguridad personal se convirtió en rutina. Vehículos, escoltas, protocolos, cambios de itinerario, y aún así, la sensación de vulnerabilidad no desaparecía. En Guatemala, el poder te da acceso a información. Y esa información te dice cuántas formas existen de morir. Como vicepresidente, Sandoval se movía en un terreno donde cada decisión tenía doble filo. Por un lado, su base esperaba coherencia, mano dura, anticomunismo sin concesiones, respaldo a la estrategia de seguridad del Estado. Por otro, el cargo exigía una apariencia de institucionalidad, de gobierno para todos, de legalidad. Ese choque, entre la lógica de guerra y la lógica de Estado, fue uno de sus conflictos más reales. No era un dilema filosófico, era una tensión que se traducía en políticas, en alianzas, en silencios. El gobierno de Lauquerud enfrentó crisis que parecían diseñadas para quebrar cualquier administración. En 1976, el terremoto sacudió Guatemala con una violencia que dejó al país en ruinas. Decenas de miles de muertos, cientos de miles, de personas sin hogar, ciudades y pueblos convertidos en polvo. La imagen era apocalíptica. Paredes abiertas como heridas, calles partidas, familias buscando nombres entre escombros. En ese escenario, el Estado tenía que responder rápido o perder lo poco que le quedaba de autoridad. Y Sandoval, desde la vicepresidencia, quedó atrapado en una paradoja brutal. Mientras el país pedía reconstrucción y alivio, la guerra interna seguía exigiendo control y fuerza. La tragedia natural no detuvo la tragedia política. Al contrario, la profundizó, porque cuando un país se rompe físicamente, también se rompen sus defensas sociales. La pobreza se vuelve más visible, la desesperación más contagiosa y la radicalización más fácil. Para Sandoval, el terremoto fue una prueba de fuego. Demostrar que el Estado podía sostenerse, que el orden no se derrumbaba con los edificios. Pero sostener el orden en un país herido implicaba decisiones impopulares, prioridades duras y una vigilancia constante sobre cualquier movimiento que pudiera interpretarse como aprovechar el caos. En esos años, su figura se volvió más compleja. Ya no era solo el ideólogo del anticomunismo, era el vicepresidente en un país que enterraba muertos y al mismo tiempo perseguía enemigos. Y esa mezcla, duelo y combate, generó un clima donde la compasión y la sospecha convivían en la misma frase. Pero el giro más inquietante no vino de un discurso ni de un terremoto. Vino de la certeza de que el enemigo no siempre llevaba uniforme ni bandera. Sandoval empezó a vivir con la idea de la infiltración, que el adversario podía estar en una oficina pública, en una universidad, en un sindicato, en una parroquia, en un periódico. Esa visión, compartida por amplios sectores del poder de la época, alimentó una política de seguridad que no distinguía con facilidad entre oposición, crítica y amenaza. Y cuando un Estado deja de distinguir, el miedo se vuelve política pública. El MLN, mientras tanto, no era un simple acompañante del gobierno. Era una fuerza que buscaba marcar el rumbo. Sandoval, como su figura más visible en el Ejecutivo, se convirtió en un puente entre el partido y el aparato estatal. Ese puente le daba influencia, pero también lo convertía en blanco. Porque en una guerra interna, el símbolo importa. Derribar un símbolo es un mensaje, y Sandoval era un símbolo. La tensión se acumuló como electricidad en el aire. Había señales, amenazas, rumores, movimientos extraños. Y aún así, la vida pública exige aparecer, hablar, asistir, mostrarse. El poder necesita presencia. Y la presencia, en Guatemala, podía ser una sentencia. El 2 de noviembre de 1980, esa sentencia casi se cumplió. El atentado contra Mario Sandoval Alarcón fue un golpe que sacudió la política guatemalteca. No fue un incidente menor. Fue un recordatorio brutal de que el conflicto había llegado al corazón del Estado. La violencia ya no estaba en la periferia.
Estaba en la ruta de un ex vicepresidente, en su cuerpo, en su sangre. Sandoval sobrevivió, pero no salió ileso. Y sobrevivir, en ese contexto, no era solo seguir respirando. Era cargar con una nueva versión de sí mismo, marcada por la certeza de que el tiempo podía acabarse en cualquier esquina. Ese atentado cambió el tono de todo. Para sus seguidores, fue la prueba definitiva de que el enemigo era real y de que la dureza estaba justificada. Para sus críticos, fue una escalada más en un país donde la violencia se había vuelto lenguaje común. Para él, fue un límite físico. El cuerpo como recordatorio de que la política no era un juego de estrategia abstracta, sino una guerra que podía tocarte la piel. Y aquí aparece el giro más humano y más oscuro. El hombre que había construido su carrera sobre la idea de imponer orden se encontró con el desorden absoluto de la vulnerabilidad, porque una cosa es hablar de seguridad nacional desde un podio. Otra es sentir que tu vida depende de un segundo de suerte. Desde entonces, cada decisión, cada alianza, cada palabra llevaba una sombra, la de la muerte que ya lo había rozado. Aún así, Sandoval no desapareció, no se retiró en silencio. En Guatemala, retirarse podía interpretarse como debilidad, y la debilidad era un lujo que él no se permitía. Su supervivencia lo convirtió en una figura todavía más cargada de significado, y el país, lejos de calmarse, entraba en los años más intensos de su conflicto interno, con cambios de gobierno, presiones internacionales, y una sociedad cada vez más fracturada. El tiempo, ese enemigo que lo había perseguido desde joven, ahora tenía otra forma. No solo era la urgencia de ganar políticamente, sino la urgencia de mantenerse vivo, de sostener influencia sin convertirse en un blanco fácil, de seguir siendo relevante en un escenario donde los actores cambiaban y la violencia se reinventaba. Cuando terminó el periodo vicepresidencial en 1978, Sandoval ya no era simplemente un político con ambición, era un sobreviviente con cicatrices, un dirigente con una base fiel y con detractores feroces, un hombre que había estado en el centro del Estado y había pagado el precio de estar ahí. Y mientras Guatemala avanzaba hacia una década de hierro, él se preparaba para seguir en la arena, porque su conflicto principal, esa guerra contra el enemigo interno que definía su visión, no había terminado. Al contrario, apenas estaba entrando en su fase más despiadada. Si creías que lo peor para Mario Sandoval Alarcón fue sobrevivir a un atentado, espera. Lo verdaderamente peligroso vino después, cuando ya no bastaba con esquivar balas. Porque en Guatemala, en los años 80, el poder no te mata solo con explosivos. Te mata con rumores, con expedientes, con alianzas que se pudren por dentro, con una palabra mal puesta en el momento equivocado. Y Sandoval, marcado por el 2 de noviembre de 1980, entró a la década más feroz del país con una cuenta regresiva invisible. Mantenerse influyente sin convertirse en el próximo cadáver político. El cuerpo le había dado una advertencia física, brutal, pero su mente, esa mente entrenada para leer el conflicto como una guerra total, interpretó el mensaje de otra manera. Si habían intentado sacarlo del tablero, era porque todavía estorbaba, y si estorbaba, era porque aún tenía poder. Así, en lugar de replegarse, Sandoval se aferró a lo único que conocía: la política como trinchera. El MLN seguía siendo su casa, su máquina, su escudo, un partido construido para tiempos de miedo. Y los tiempos de miedo estaban en su apogeo. La insurgencia armada continuaba activa. El Estado respondía con una estrategia de seguridad cada vez más amplia. Y la sociedad, atrapada entre el terror y la propaganda, aprendía a vivir con una pregunta que se repetía en voz baja: ¿quién manda de verdad? Sandoval no era presidente, pero era de esos hombres que, incluso sin la banda, podían inclinar conversaciones, abrir puertas, cerrar otras y, sobre todo, dar sentido ideológico a la dureza. En 1981 y 1982, Guatemala se movía como un edificio con grietas. Por fuera parecía firme, por dentro crujía. Los gobiernos se sucedían en un clima de inestabilidad, y el poder real se negociaba entre cuarteles, élites económicas, partidos y redes de influencia. Sandoval, con su historial de vicepresidente y su liderazgo en la derecha anticomunista, se convirtió en un punto de referencia para quienes querían una línea sin titubeos. Su discurso no era de conciliación,
era de supervivencia nacional, y en un país donde la palabra supervivencia se usaba como justificación para casi todo, esa retórica tenía un público enorme, pero el giro inquietante es este. Cuanto más se endurecía el país, más difícil era distinguir entre control y descontrol. La lógica de enemigo interno, que Sandoval defendía como una necesidad, se expandía como una mancha. Ya no era solo el guerrillero armado en la montaña, era el estudiante sospechoso, el sindicalista incómodo, el periodista que preguntaba, demasiado, el sacerdote que hablaba de derechos humanos, el campesino que no obedecía, y cuando el mapa del enemigo se vuelve infinito, el Estado empieza a disparar contra sombras. En ese ambiente, Sandoval no solo era un actor, era un símbolo de esa visión, y ser símbolo, en Guatemala, era vivir con una diana en la espalda. Aún así, su influencia no se sostenía solo con discursos, se sostenía con organización, con redes, con la capacidad de moverse entre instituciones y partido, entre lo público y lo privado, entre la formalidad del Estado y la informalidad de los pactos. Sandoval entendía que la política real no ocurría únicamente en el Congreso o en los micrófonos. Ocurría en reuniones cerradas, en 1960, llamadas nocturnas, en acuerdos que no se escribían. Y en los 80, esos acuerdos eran más valiosos que cualquier programa de gobierno, porque el país estaba en modo emergencia permanente, la presión internacional crecía, las denuncias por violaciones a derechos humanos se multiplicaban, la imagen de Guatemala afuera se volvía cada vez más oscura, y eso afectaba ayuda, relaciones, legitimidad. Para Sandoval, ese frente era otra batalla. La batalla por el relato. Él y su entorno insistían en que el país enfrentaba una amenaza subversiva real, y que el Estado no podía darse el lujo de la ingenuidad. Sus críticos, dentro y fuera, veían en esa postura una coartada para la represión. Y ahí estaba el conflicto central de su vida pública en esos años. No solo combatir a un adversario armado, sino combatir la idea, cada vez más extendida, de que el orden que defendía estaba destruyendo la propia nación que decía proteger. En 1982, el golpe de Estado que llevó al general Efraín Ríos Montt al poder reordenó el tablero, y aquí aparece un giro que pocos anticipan cuando miran la política como una línea recta. El mismo Ríos Montt, que había sido rival electoral en 1974, el candidato de la oposición que denunció fraude frente a la fórmula oficialista donde Sandoval era vicepresidente, ahora se convertía en el hombre fuerte del país. La historia, en Guatemala, tenía ese tipo de ironías. El adversario de ayer podía ser el gobernante de hoy, y el gobernante de hoy podía caer mañana. Para Sandoval, ese cambio no era un simple relevo, era una prueba de supervivencia política. ¿Cómo se mantiene influencia cuando el poder se reconfigura con botas? ¿Cómo se negocia con un gobierno que llega por ruptura, no por continuidad? Sandoval no era ingenuo. Sabía que en un país así, quedarse fuera del juego podía ser más peligroso que jugar, pero jugar implicaba riesgos. Acercarte demasiado a un régimen cuestionado podía quemarte. Alejarte demasiado podía dejarte sin protección. Mientras tanto, la violencia seguía, y el atentado de 1980 no quedaba como un episodio aislado, sino como un recordatorio constante de que su vida tenía un límite. No era una metáfora, era logística diaria, rutas cambiadas, horarios impredecibles, apariciones calculadas. Un hombre que había vivido de la exposición pública aprendía a administrar la invisibilidad parcial, y esa tensión, necesitar ser visto para tener poder, pero necesitar no ser visto para seguir vivo, se convirtió en su reloj interno. En medio de esa década, Sandoval continuó como figura clave del MLN, un partido que, aunque no siempre controlaba la presidencia, buscaba influir en el rumbo del Estado. Su papel era el de articulador ideológico y operador político. Mantener cohesionada a su base, sostener alianzas y defender una narrativa de seguridad frente a un país que empezaba a cansarse de la guerra, pero que también temía el vacío que podía dejar el fin de la mano dura. Y entonces llegó otro giro, más silencioso pero igual de decisivo. El desgaste, porque la guerra no solo mata, también erosiona. Erosiona la fe en las instituciones, la paciencia social, la economía, la credibilidad de los líderes. A medida que avanzaban los 80, Guatemala no solo enfrentaba insurgencia y contrainsurgencia,
enfrentaba el agotamiento de vivir en estado de alarma, y en ese agotamiento, la figura de Sandoval se volvía más polarizante. Para algunos, era el último dique. Para otros, era parte del problema. La transición hacia gobiernos civiles en la segunda mitad de la década cambió el lenguaje del poder. Empezaron a pesar más las palabras democracia, elecciones, derechos, reformas, pero el país no se transformaba por decreto. Las estructuras de seguridad, los miedos y las lealtades seguían ahí. Sandoval, formado en la lógica de la Guerra Fría, tuvo que moverse en un escenario donde el anticomunismo ya no bastaba como explicación total, y donde la presión por institucionalidad crecía. Su desafío era doble: no perder a su base dura, y al mismo tiempo no quedar como un fósil político ante una sociedad que empezaba a exigir otro tipo de futuro. En ese contexto, su nombre seguía apareciendo como referencia obligada cuando se hablaba de la derecha guatemalteca. No era un tecnócrata, era un combatiente político, y eso, en tiempos de transición, podía ser fortaleza o condena, porque la transición no perdona a quienes no saben cambiar de tono. Y Sandoval, incluso cuando modulaba, cargaba con una reputación que no se borraba: la del hombre asociado a la línea más dura del Estado. La tensión subió de nuevo cuando el país empezó a hablar, cada vez con más fuerza, de negociaciones, de salidas políticas, de acuerdos. Para Sandoval, esa conversación era peligrosa si significaba concesiones a quienes él consideraba responsables de la violencia. Su postura, coherente con su trayectoria, tendía a desconfiar de cualquier proceso que pareciera premiar a la insurgencia o debilitar al aparato de seguridad, pero la historia empujaba en otra dirección. El mundo cambiaba. La Guerra Fría se acercaba a su final, y Guatemala no podía permanecer congelada en el mismo guión sin pagar un precio internacional y doméstico. Y aquí aparece el elemento más dramático: el tiempo, otra vez. No el tiempo de un atentado, sino el tiempo histórico. Sandoval había construido su carrera en una época donde el anticomunismo era una llave maestra, pero esa llave empezaba a abrir menos puertas. El país se movía hacia un horizonte donde la legitimidad ya no se medía solo por control, sino por elecciones, por instituciones, por paz. Y para un hombre cuya identidad política estaba atada a la guerra contra el enemigo interno, ese cambio era una amenaza existencial. Aún así, Sandoval no desapareció del mapa. Siguió siendo un referente, un organizador, un polemista. Su voz continuó influyendo en sectores que temían que la apertura significara caos. Y en un país con memoria de caos, ese temor era combustible. Pero cada año que pasaba, la pregunta se volvía más incómoda: ¿qué lugar ocupa un hombre de guerra en un país que, aunque lentamente, empieza a imaginar la paz? La respuesta no llegó de golpe. Llegó como llegan las cosas en Guatemala, con contradicciones, con avances y retrocesos, con promesas y traiciones. Sandoval, en ese tramo, vivió el choque entre su visión y el nuevo clima político. No era solo una disputa con adversarios externos, era una disputa con el propio curso del tiempo. Y ese es el tipo de enemigo que no se puede intimidar, ni encarcelar, ni silenciar. Mientras el país avanzaba hacia los años 90, con el proceso de paz asomando en el horizonte, Sandoval quedaba en una posición delicada, demasiado influyente para ser ignorado, demasiado asociado al pasado para ser aceptado sin reservas por el nuevo discurso. Su vida política se convirtió en una cuerda floja. Mantener relevancia sin quedar atrapado como símbolo de lo que muchos querían dejar atrás. Y sin embargo, incluso ahí, su historia no se apaga, se transforma. Porque el hombre que sobrevivió a un atentado y a una década de hierro, todavía tenía una última batalla por librar. La batalla por su lugar en la memoria de Guatemala. Una memoria que no perdona fácilmente, que no olvida rápido, y que convierte a sus protagonistas en algo peor que enemigos. En preguntas abiertas, dicen que el poder se mide por el cargo. Mentira. En Guatemala, el poder se mide por otra cosa. ¿Por cuánto tiempo sigues vivo después de que el país decide que ya no te necesita? Y Mario Sandoval Alarcón entró a los años 90 con esa sentencia flotando sobre la cabeza, como una lámpara a punto de caer. Había sobrevivido a la bomba, a la guerra, a los golpes de Estado, a la transición civil. Pero ahora venía el tramo más cruel, el de la paz. Porque la paz no solo desarma fusiles, desarma relatos.
Y el relato de Sandoval, forjado en el anticomunismo, en la disciplina, en la idea de que el Estado debía ser un muro, empezaba a ser juzgado con una luz nueva, más fría, más internacional, más implacable. El país cambiaba de idioma político. Donde antes bastaba decir subversión, ahora se decía derechos humanos. Donde antes se aplaudía mano dura, ahora se exigía institucionalidad. Y en ese cambio, Sandoval no tenía un enemigo con uniforme al frente. Tenía un enemigo peor, invisible, que no se podía detener con escoltas ni con discursos. Era el tiempo. El tiempo que reescribe a los hombres, que los convierte en símbolo, y luego los aplasta bajo el peso de ese símbolo. Aún así, no se retiró como un derrotado. Siguió moviéndose en el tablero, con esa mezcla de instinto y cálculo que lo había mantenido vigente durante décadas. El Movimiento de Liberación Nacional, su criatura política, ya no era el monstruo electoral de otros años, pero seguía siendo una marca, una red, una memoria organizada. Y Sandoval, incluso cuando no ocupaba el centro del escenario, sabía dónde estaban las cuerdas que movían el telón. Contactos, lealtades, viejas alianzas y una capacidad casi obsesiva para leer el miedo social. Pero el miedo social también estaba mutando. En los 90, Guatemala no dejó de ser violenta. Solo cambió el tipo de violencia. La guerra interna empezaba a ceder espacio a otra cosa. Crimen, impunidad, ajustes de cuentas, un país que intentaba respirar y, al mismo tiempo, se ahogaba con sus propias heridas. Y en ese ambiente, la figura de Sandoval se volvía una especie de fósil vivo. Para unos, un recordatorio de orden. Para otros, una sombra del pasado que impedía cerrar la puerta. El proceso de paz avanzaba con pasos que parecían firmes y, de pronto, se volvían resbaladizos. Negociar significaba reconocer al adversario como interlocutor, y eso chocaba con la lógica que había guiado a Sandoval durante toda su vida pública. Para él, la guerra no había sido un malentendido. Había sido una amenaza existencial. Y cuando un país empieza a llamar acuerdo a lo que tú llamabas rendición, la sensación no es política, es personal. Es como si te estuvieran diciendo que tu biografía entera fue un error. Ahí aparece un giro que muchos no ven. Sandoval no solo peleaba contra sus críticos, peleaba contra la posibilidad de quedar reducido a una caricatura, porque la historia, cuando se acelera, simplifica, y él sabía que si lo dejaban, lo convertirían en una sola palabra. Duro, extremo, anticomunista. Una etiqueta pegada en la frente, sin matices, sin contexto, sin el laberinto real de decisiones, miedos y cálculos que había sido Guatemala. Su batalla final no era por un cargo, era por el significado de su nombre. En 1996, cuando se firmaron los acuerdos de paz, el país vivió una escena que parecía imposible años antes. El Estado y la insurgencia, cerrando formalmente el conflicto armado. Para muchos fue alivio, para otros, sospecha. Para algunos, una victoria moral. Para otros, una concesión peligrosa. Para Sandoval, fue el punto de no retorno, no porque dejara de existir la derecha, ni porque desaparecieran sus ideas, sino porque el marco moral del país se movía, y cuando el marco moral se mueve, los viejos protagonistas quedan expuestos como estatuas bajo una tormenta. Ya no controlan cómo los miran. La presión por esclarecer el pasado creció. Informes, testimonios, denuncias, nombres que volvían a circular. Y en ese clima, Sandoval cargaba con una reputación que no se podía lavar con una entrevista ni con un comunicado. Su figura estaba asociada a la línea más dura del Estado durante los años más oscuros. Aunque la realidad de la guerra había sido un entramado de actores y responsabilidades, la memoria pública buscaba rostros, y él era un rostro reconocible, una firma ideológica, una voz que durante años había defendido la lógica del enemigo interno. El conflicto real, entonces, se volvió íntimo y brutal. ¿Cómo vive un hombre cuando el país empieza a preguntarse si el orden que defendió fue, en parte, una máquina de destrucción? No es una pregunta abstracta. Es una pregunta que te persigue en la calle, en los periódicos, en las conversaciones donde tu nombre aparece y la gente baja la voz. Es una pregunta que te obliga a mirar atrás y decidir si te arrepientes, si te justificas o si te atrincheras. Sandoval eligió, en gran medida, la coherencia con su propia narrativa.
No era un hombre de confesiones públicas ni de giros dramáticos hacia la autocrítica. Su vida política había sido una línea de combate, y cambiar de postura habría sido, para él, admitir que el enemigo tenía razón, y eso era impensable. Pero esa misma coherencia lo encerraba. Lo hacía predecible para sus adversarios, y peor aún, lo hacía vulnerable ante una sociedad que empezaba a exigir otro tipo de respuestas. Mientras tanto, su mundo personal también se estrechaba. La edad avanzaba. El cuerpo, que ya había recibido la advertencia de la violencia, empezaba a cobrar facturas más silenciosas. Y aquí entra la cuenta regresiva que no se anuncia con explosiones. La del tiempo biológico. En política, siempre puedes imaginar un regreso, en la vida no. Sandoval lo sabía, y esa conciencia, la de que ya no quedaban décadas, sino años, le daba a sus últimos movimientos un tono distinto. Menos de conquista, más de resistencia. En los últimos años del siglo XX, Guatemala se llenó de nuevas figuras, nuevos partidos, nuevas promesas, pero también se llenó de una sensación amarga. La paz no había traído justicia automática, ni prosperidad inmediata, ni seguridad cotidiana, y en esa decepción, algunos sectores miraron hacia atrás con nostalgia peligrosa. Cuando la gente tiene miedo, idealiza el pasado, incluso si el pasado fue terrible. Ese fue el terreno donde la voz de Sandoval todavía encontraba eco. En el temor a que el país se deshiciera, en la idea de que la firmeza era preferible al caos. Sin embargo, el giro más inesperado de su tramo final no vino de un rival político, sino de la propia historia. El anticomunismo, su gran bandera, dejó de ser el centro del mundo. La Guerra Fría había terminado. El planeta ya no se ordenaba con la misma lógica. Y cuando tu identidad pública está construida sobre una guerra ideológica global, el fin de esa guerra te deja sin el gran telón de fondo. Sigues teniendo convicciones, sí, pero el escenario ya no está hecho para tu obra. Sandoval envejeció en un país que discutía su pasado con rabia y con miedo. Un país donde la palabra memoria se volvió campo minado. Un país donde cada intento de contar la historia parecía abrir otra herida. Y en ese país, él era, al mismo tiempo, testigo y acusado simbólico, referente y controversia, pieza de museo y amenaza latente. No necesitaban encarcelarlo para castigarlo. Bastaba con convertirlo en debate permanente. Su vida se fue cerrando como se cierran las biografías de los hombres que han vivido demasiado cerca del fuego. Sin un final limpio, sin una escena de redención, sin un aplauso unánime, el 21 de marzo de 2003, Mario Sandoval Alarcón murió y con su muerte no se apagó la discusión. Se encendió de otra manera, porque cuando muere un protagonista de una época violenta, el país no solo pierde a una persona, pierde una fuente directa, un interlocutor, incómodo, alguien a quien todavía se le podía preguntar, ¿por qué? La muerte, en esos casos, no cierra, congela, y entonces ocurre lo más inquietante. El hombre que pasó la vida intentando controlar el relato termina convertido en relato ajeno. Para algunos, Sandoval quedó como el arquitecto de una derecha sin complejos, un operador que entendió el poder como defensa nacional. Para otros, quedó como símbolo de una política que justificó lo injustificable, que normalizó el miedo, que empujó al Estado hacia zonas donde la ley se volvía sombra. Y entre esas dos versiones, Guatemala sigue discutiendo, porque discutirlo es discutir. Si buscas una moraleja, no la hay. Hay una imagen. Un hombre que sobrevivió a una bomba y a décadas de conspiraciones, pero que no pudo sobrevivir a la transformación del juicio público. Un hombre que ganó batallas políticas y perdió la batalla más lenta, la de cómo sería recordado. Y esa es la última ironía de Mario Sandoval Alarcón. En un país donde tantos murieron sin nombre, él murió con un nombre imposible, de callar, pero también imposible de reconciliar.